señores, 6:34 en punto de la tarde, hora de tirar las netas del día. Esto es Dime la Neta de lanetanoticias.com. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están viendo, hola Jera, hola Eduardo. Y bueno, ¿tú por cuánto venderías tu voto? ¿Lo venderías por 500 pesos, por 2,000, 3,000, 4,000 pesos? ¿O de verdad tu voto no tiene precio? El día de hoy tenemos a un invitado especial, Eduardo Muñoz, quien es director de Fuerometría, que nos va a hablar ahorita un poco del proceso sobre la candidatura a el Estado de México. Buenas tardes. Gracias, Dani. Ok, pues bueno, vamos a hablar un poquito de cómo es el proceso para poder llegar a una encuesta, qué es lo que nos da la confianza de poder tomar una encuesta y saber cuál sí y cuál no nos va a servir, y al final qué podemos saber si un candidato u otro va a ganar con base en una encuesta. Es algo que es importante saber, ¿no? Claro, a ver, platícanos más o menos cómo se han ido moviendo los números, porque sabemos o hemos visto muchas encuestas en este más o menos un mes y días que llevamos de campaña, en la que muchos siguen manteniendo el empate técnico que existe entre el PRI y Morena, entre Alfredo del Mazo y Delfina Gómez. Algunos ya ponen por arriba por algunas décimas a Delfina Gómez, y también la disputa por este tercer lugar entre Josefina Vázquez Mota y Cepeda del PRD. Ok, bueno, al final todo responde a conocimiento de los candidatos. Si tú pones a un candidato con un 30% de conocimiento contra un 80%, obviamente va a tener una mayor intención de voto. Entonces, ahorita que ya arrancó por sí misma la campaña, que están trabajando desde hace 15, 20 días en ella, el nivel de conocimiento empieza a crecer y obviamente la intención de voto va en conjunto a ese nivel de conocimiento. Los candidatos que obviamente tienen un conocimiento inicial de 80, 90%, su nivel de voto se mantiene. Algunas veces crece, que es difícil, y en algunas ocasiones va decreciendo. Obviamente esto va a depender de acuerdo a la guerra sucia que se dé en la campaña, claro, de acuerdo a los trapitos que le saquen, y obviamente al conocimiento a esos indecisos que todavía no saben quién puede ser un buen candidato, que simplemente se van por conocimiento, y al conocer otro candidato obviamente pueden cambiar esa intención de voto. Eduardo, cuéntanos qué tan confiables son este tipo de encuestas. Ok, la confiabilidad va a depender mucho, no del tamaño o número de encuestas, sino de qué tan bien tomada esté. Es como cuando tú vas a un laboratorio clínico, ¿no? Si te duele la pierna y te toman una muestra del brazo, pues obviamente no te sirve de nada. Entonces aquí depende mucho de la dispersión geográfica. Tenemos que hacer una dispersión geográfica, ya sea por secciones electorales, por AGEB, que es un término que se utiliza por parte del INEGI, que es área de estadística básica, o por localidades. Depende mucho obviamente de cómo esté configurado cada municipio o cada estado, o incluso a nivel nacional. Entonces, si tomamos una muestra representativa de esa zona urbana y esa zona rural y le damos el peso suficiente, obviamente nuestra encuesta va a ser mucho más confiable que si solamente hacemos una encuesta por teléfono o incluso por redes sociales. ¿Por qué? Porque van a públicos diferentes. Por ejemplo, si tú haces una encuesta telefónica, tienes un 30% del universo que tiene un teléfono fijo, o si te vas a temas de redes sociales, pues igual vas a un público que sinceramente tiene o no tiene redes sociales. Entonces, por simple segmentación, el público más joven tiene acceso a redes sociales, va a tener mayor tendencia hacia algún otro candidato, o las personas más grandes obviamente no pueden acceder a este tipo de encuestas o este tipo de plataformas, o simplemente no lo entienden, entonces no se van a tomar el tiempo de llenar una encuesta. En La Neta Noticias hicimos una encuesta en la que Delfina Gómez obtuvo una encuesta por Facebook, en la que Delfina Gómez obtuvo 3,000 votos. El segundo lugar quedaría Alfredo del Mazo con 700. En tercer lugar, Josefina Vázquez Mota con 270. Y en cuarto lugar, Juan Cepeda con 255. ¿Qué tan acertado, qué tan, diferente pueden quedar las elecciones en el día de la votación? Ok, con base en esta encuesta, por ejemplo, aquí tenemos obviamente un público mucho más juvenil, que es más radical, es más con tendencia hacia la izquierda, y por eso también Morena crece mucho más que el resto de candidatos. Al ampliarlo hacia los papás de estos mismos jóvenes o a los abuelitos de estos mismos jóvenes, la tendencia es cuando se junta, y obviamente hablamos de esos empates técnicos que se ven en una encuesta casa por casa. En una de las últimas encuestas nos platicabas que... sí, hoy a la mañana escuché una encuesta en Imagen que la hizo Estadística Aplicada, que es una de las empresas que también tiene mucho conocimiento, mucho tiempo trabajando en esto,
y hablaba que Delfina Gómez tiene un 28% contra un 27% de Alfredo del Mazo, y ya pone a Juan Cepeda en un tercer lugar por arriba de Josefina Vázquez Mota, y Josefina pues va en una picada, no hay forma, yo creo que de revertir su tendencia. Oye, Eduardo, ¿qué tan confiables son estas encuestas para el día de la votación? Obviamente depende mucho de la casa encuestadora, depende mucho también de quién haya pagado la encuesta, porque al final también tenemos que entender que hay encuestas que responden a la realidad, y hay encuestas que lo que buscan es transformar la realidad. Con base en publicar una encuesta en la que se ve más alto, mucho más alto un candidato u otro, se busca que muchos electores indecisos se vayan a votar por el candidato que está en ese puntero, o que los que están buscando a un candidato que está por debajo, que decidan mejor, ¿sabes qué? Pues va a perder, ¿para qué salgo a votar? ¿Okay? Y también responde mucho al tema de la operación el día de la elección. Claro que es vital. Siempre con todos los candidatos que he trabajado, siempre digo, la encuesta nos dice esto, pero el día de la operación tienes que tener apoyadores de voto, tienes que tener a representantes de casilla para cuidar que no te metan goles, y en su defecto, incluso en algunos casos, van a tener que comprar voto. Así es. Y lo van a hacer todos los partidos. Es una mentira que digas Morena no lo hace, PRI no lo hace. Todos los partidos, no conozco hasta el momento uno solo que no haya comprado votos. Que es en donde le ponen en la madre a los encuestadores el día de elección, la compra de votos. Y pues fuentes cercanas a Dime la Neta, a personas que están metidas en la campaña, nos hablan que tan solo el día de la elección el PRI tiene destinado 19 mil millones de pesos para movilización, para compra de votos, para, como tú bien lo mencionas, para defender el voto en las urnas. Y pues todo esto que se sabe, todas estas artimañas del en un día de la elección, y que cada gobernador priista tiene asignado un municipio en el Estado de México, obviamente pues para inyectar, para estructura, para operadores electorales. Es como tú bien lo mencionas, es ahí cuando pues las encuestadoras difieren los resultados, ¿no? Sí, y en cada estado, depende del gobernador, van a tener su peso específico. Para, si está gobernando el PAN, obviamente va a tener esa estructura. Si opera el PRI o si opera el PRD en el Distrito Federal, seguramente también tienen ese tipo de estructura, esas estructuras que ya tienen compradas desde hace años, y al final poder comprar y operar para conservar lo que ya ganaron. En cuanto a números, vemos a un Alfredo del Mazo que se mantiene estancado, si bien no cae, tampoco ha crecido en esta campaña, y una Delfina Gómez que es un poquito más intermitente, pierde décimas, suma décimas, y es a la que más han estado atacando con los escándalos de dádivas y de cómo les fue quitando parte de diezmos que les fue quitando a sus trabajadores en el Ayuntamiento de Texcoco, cómo ha ido pues, su votación, si bien no ha caído mucho, tampoco ha aumentado. Así van a llegar al día de la elección en un empate técnico. La ventaja que pudiera tener Delfina Gómez es que realmente su posicionamiento responde a López Obrador. Sí. Mientras López Obrador no se ha tocado de alguna forma, que no lo ha logrado hacer en 18 años, obviamente Delfina va a tener una tendencia positiva, pero Alfredo del Mazo tiene toda la operación. Claro, entonces ahí es donde se van a medir las fuerzas muy fuerte para saber quién va a ganar al final, ¿no? Oye, teóricamente el PRI tiene mayor ventaja, pero tiene una tendencia positiva Morena. Okay, ¿cómo ves esta estrategia de campaña de Josefina Vázquez Mota tirándole completamente al PRI en su discurso de anticorrupción? Aquí al final los beneficiados son tanto Morena como PRD, porque sí, el PRI estaba también en la misma encuesta que platicamos de la mañana. El PRI es considerado uno de los más corruptos, y a nivel nacional yo creo que es uno de los partidos más corruptos en el imaginario del elector. Entonces, al final, mientras más se golpea al PRI en este caso, a través de los otros partidos, la más beneficiada va a ser Delfina Gómez de Morena. ¿Ves o proyectas un voto útil que pueda modificar los números? Se habla de que el voto útil, en caso de que se haga por parte del PAN o el PRD, beneficiaría totalmente a Morena. Posiblemente por parte del PRD, del PAN, por la ideología es totalmente contrastante con Morena. Si eres panista, realmente es muy difícil que te cambies a Morena, pero perredistas y Morena pudiera darse esta opción. También otra pregunta que te tenemos, otra pregunta que hacen
el público de Dime la Neta, es que tanto, como tú bien lo mencionabas, el factor de López Obrador, que sigue apareciendo estos últimos días conforme va cerrando las campañas, con Delfina Gómez, ¿qué tanto la puede hacer crecer en esta recta final? Sí, ahorita ya vamos a llegar a un tope de Delfina que obviamente ya está sobre el 80% de conocimiento. Tiene que llegar más o menos al 90, 95%, y ahí es donde podemos saber realmente, o podemos medir fuerza realmente, ¿no? No podemos medir un candidato, como mencionaba al principio, a números desiguales, teniéndolos a un mismo tamaño, podemos ya saber quién tiene una mayor tendencia, pero López Obrador obviamente siempre va a beneficiar a los candidatos. Sí, sin duda, la última elección donde hubo mucho voto hacia Morena, incluso en Veracruz, que estuvo mucho tiempo arriba en las encuestas, el candidato de Morena, es gracias a López Obrador, porque sus candidatos realmente no tienen ese peso político para poder contender contra alguien del peso de Josefina Vázquez Mota, que ya fue candidata, o Alfredo del Mazo, que a lo mejor no tiene tanto conocimiento en este momento, pero por lo menos sabes que hay una calle de Alfredo del Mazo en algún lugar del país, gracias a su papá o a su abuelo. Y que sigue siendo el Grupo Atlacomulco, muy enraizado en el Estado de México, ¿no? Pues agradecemos mucho la participación de Eduardo, director de Ferometría, más o menos aclarándonos el panorama de qué es lo que se espera en la recta final de las elecciones en el Estado de México, y pues conforme se acerque el día de la elección, pues, esperamos contar con su presencia para que nos diga cómo cierran los candidatos en números. Gracias, hasta luego. Y quédense con nosotros en Dime la Neta. Tenemos como un pseudo periodista, un simple locutor, ataca a Jorge Ramos por esta entrevista con Andrés Manuel López Obrador. Aquí en producción tenemos el video, por favor. Todos los periodistas mexicanos que salimos y tenemos un compromiso con la verdad y damos la cara, quiero pedir una disculpa pública por una vergonzosa entrevista, una entrevista que no es digna del público, no es digna de la cadena y no es digna de nosotros, que estamos viendo, que queremos informarnos. Esta entrevista la hizo este fin de semana, se publicó este fin de semana. Jorge Ramos entrevistó, este panfletario de Cuarta entrevistó a Andrés Manuel López. A ver, ¿cuál es tu trabajo periodístico para atacar de esta manera a Jorge Ramos por la entrevista con Andrés Manuel López Obrador? Yo te hago una pregunta: ¿cuál nota has hecho? ¿Cuál nota has redactado? ¿Qué investigación periodística has hecho? ¿Cuántas horas has tenido que esperar bajo el rayo del sol para entrevistar a un político, a un funcionario público? Si has estado en alguna manifestación, en alguna balacera, en algún enfrentamiento entre el ejército y el narcotráfico, para asumirte como el paladín del periodismo en México, para pedir disculpas a nombre del gremio. Por favor, Cayo de Hacha, tú nada más eres un simple conductor, eres un simple presentador de noticias, como para indignarte por esta entrevista que le hizo Andrés Manuel y con una simple ligereza denostar y acabar con el trabajo de una persona que sí es periodista como Jorge Ramos, que ha llevado a Estados Unidos y ha puesto en alto el nombre del periodismo mexicano, y tú nada más así simplemente porque no simpatizas con la izquierda y porque hemos visto tus fotos con personajes del PRI como Led Moreno y que las presumes en tu Facebook y que simpatizas más con el PRI, denostas el trabajo de un periodista. Por favor, en estos tiempos, en esta coyuntura en donde están siendo asesinados periodistas por ejercer la libertad de expresión, como lo vimos ayer con el caso de Jorge Valdés, se me hacen desafortunadas tus declaraciones y te pedimos seriedad de parte de los que sí somos periodistas, de los que sí hemos sido reporteros. Te pedimos seriedad y que no te asumas, que no te subas al barco de periodismo. Así es, que es lamentable dar esta noticia. El día de ayer asesinaron al periodista Javier Valdés. Jorge Valdés. ¿Perdón? Jorge Valdés. No, Javier Valdés. Javier Valdés. Cuando iba en su auto a unas calles de donde él trabajaba, del semanario Río 12, lo asesinaron a disparos. En la escena del crimen se encontraron 12 cartuchos. Lo interceptó un hombre armado. Después de un tiempo encontraron el coche a unas cuantas calles. Para quienes no conocían a Javier Valdés, esta persona, este periodista, era corresponsal del periódico Noroeste y de La Jornada desde el 98, y además escribió varias novelas como Mis Narco y Levantones, y su último libro fue Narcoperiodismo, donde precisamente hablaba de cómo los periodistas han sido víctimas de esta delincuencia del narcotráfico. Así es, pues Javier Valdés, uno de los periodistas referentes en México sobre el tema de narcotráfico, Nota Roja,
que se convirtió en de los pocos periodistas que no se quedaron callados cuando inició la guerra del narcotráfico el sexenio pasado. En lo particular tuve la oportunidad de convivir con él en el Foro Internacional de Periodismo en el 2015 en la Ciudad de México. Relató todo lo que tuvo que hacer para formar el semanario Río 12, cómo no solo fue amedrentado, amenazado e intimidado por el crimen organizado, sino también por los propios gobiernos que no querían que saliera a la luz todo este problema que vivía la sociedad en Sinaloa, y no solo en Sinaloa, en los estados del norte. Cómo dijo que si era necesario que su semanario se publicara con simplemente una hoja y que así saliera y que no se taparan la boca, él lo iba a hacer, que no se iba a callar, que él no iba a bajar las rejas, que él no iba a bajar el semanario pues, del periodismo que estaba haciendo. Y pues así murió, así fueron sus últimos días, ejerciendo el periodismo, ejerciendo la libertad de expresión. Y pues ayúdenos, súmense a esta causa de un día sin periodismo, porque es lamentable que en México siga pasando esto, se siga atentando contra la libertad de expresión. Cada vez más son los periodistas que son amenazados, ya no solo amenazados, asesinados, Dani. Así es, que es una pena decir que en casi 17 años la suma de asesinatos a periodistas ha crecido a 103 personas. El año pasado fue el más violento con 11 homicidios, y en lo que va del año Javier Valdés es el sexto periodista muerto. Así es, y no solo ayer fue el asesinato de Javier, también Sonia Córdoba, directora del Costeñito, también fue atentada junto con su hijo, que desafortunadamente perdió la vida en una balacera, que fueron directamente a buscarlos y ellos iban transitando en la calle, en una carretera, y pues también fueron asesinados, el hijo fue asesinado a balazos y Sonia se reporta grave. Y pues sí, ya es desafortunadamente cada vez más frecuentes estas noticias. Javier Valdés, corresponsal de La Jornada, corresponsal del norte, fundador de Río 12, se pierde una de las plumas más valiosas en México sobre el crimen organizado, sobre la fuente de policía. Era una voz autorizada en el norte. Todos era referencia obligada. Mala Hierba, su columna que se publicó hasta ayer, y pues como ahí lo mencionan en el semanario Río 12, nos han quitado los dos brazos, pero ese semanario ya dijeron no va a cerrar, va a seguir adelante, porque el periodismo así es. Estás en la cocina y te quemas, y Javier Valdés hasta el último día ejerció el periodismo, y como bien lo mencionas, Dani, fue asesinado a unos metros de su casa, a unos metros del semanario que él fundó. Así es, que por su parte el presidente Enrique Peña Nieto en su cuenta de Twitter personal dio un comunicado donde dice que informó y giró instrucciones a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, donde reitera su compromiso con esta libertad de expresión y prensa, y que él sabe que estos son fundamentales para nuestra democracia. Pero también el presidente, o sea, que no la chingue. O sea, el presidente Peña Nieto diciendo, pues que se investigue. Pues ¿qué iba a decir? ¿Que quede impune el crimen? No, pues obviamente no, pues, sí, pero claro, o sea, ¿qué va a decir? Que se investigue. Pues sí, eso es lógico, que se investigue, pero que se dé con los culpables, que los periodistas tengan más protección, que existan leyes que realmente protejan a los periodistas, porque ya es muy fácil, no solo las amenazas que se hacen con narcomantas, con llamadas telefónicas en persona, no, ya también lo son ciberataques, es amenazas constantes en redes sociales. Pero bueno, así es la situación que vive México en el periodismo, y no solo en los periodistas, es en la sociedad en general. Así es, que era cambiando un poquito de tema, el día de ayer aproximadamente a las 6:40 de la tarde, el padre Miguel Ángel Machorro, de 55 años de edad, fue apuñalado por la espalda en plena Catedral Metropolitana. Inmediatamente después de que acuchilló un joven de 30 años, soltó el cuchillo y se entregó a las autoridades. La gente que iba saliendo de plena misa hizo una valla para detenerlo, pero no se quiso dar a la fuga en ningún momento. Esta persona, que primero dijo ser francés y después estadounidense, estuvo cooperando, y en un video que se publicó en las redes sociales lo tienen esposado en un coche, ya en una patrulla, y él grita: quiero hablar con Enrique Peña Nieto. Imagínate. Y no solo este ataque tenía como destinatario o quería llegar hacia el presidente de México, sino también que él mismo, John Rothschild, confesó que este ataque lo hizo para hablar con el Papa Francisco.
Y no le estamos relatando una película de terror, no estamos hablando como si fuera un filme de exorcismo, no, es un caso de la vida real en México, como este agresor atacó después de la misa a este sacerdote y decían que tenía la intención de degollarlo ahí mismo. Imagínate, Dani, ahí en las fotografías se pudo ver, o sea, sí fue un baño de sangre. Imagínate que sí hubiera cumplido su cometido este loco. Afortunadamente el padre no murió, está muy delicado en el hospital, lo trasladaron inmediatamente, pero sigue luchando por su vida. Y bueno, Armando Martínez, quien es presidente del Colegio de Abogados Católicos, dijo que es inapropiado en este momento e inoportuno hablar de algo que tenga que ver con el terrorismo, que sin antes la averiguación previa no van a hablar al respecto. Así es, y pues cambiando de tema, Disney es hackeado y también es extorsionado. Secuestraron a Jack Sparrow, estos cibernautas, estos hackers, se robaron una película de Disney, todavía no aclaran muy bien cuál es, pero se habla de que puede ser Piratas del Caribe 5 o Cars 3. Así es, hackers cibernéuticos roban esta película y están pidiendo, como en un secuestro, un rescate por la película. Amenazan con que si no se les da la suma que ellos piden, van a estar exhibiendo o dando a conocer 5 minutos del largometraje, y así si ellos vuelven a pedir una cantidad y Disney no les contesta, van a publicar 20 minutos y así hasta que pues, la película se dé a conocer totalmente. En su totalidad. Y esto, bueno, no es lo único que hemos sabido de estos hackers cibernáuticas, sino también Netflix acaba de pasar algo parecido con la quinta temporada de The Orange is the New Black, en donde también la robaron, también están pidiendo un rescate, si no van a empezar a publicar los episodios. ¿Cómo ves? Así es, Dani, y pues este puede ser un golpe millonario para la bolsa de Disney. ¿Por qué? Porque, como lo sabemos bien, Piratas del Caribe es una de sus sagas, es una de sus películas más exitosas. Nada más para que tengamos en contexto y la magnitud de lo que estos hackers pueden llegar a hacer a Disney. En sus películas anteriores, Piratas del Caribe ha recaudado más de 3.700 millones de dólares. Imagínate el impacto en la economía de Disney. Al parecer ya no va a ser el lugar más feliz del mundo. Disney está en verdaderos aprietos sobre este ciberataque, y pues falta ver cómo se defienden, o falta ver si sí van a pagar el rescate de esta cinta o qué es lo que procede, Dani. Así es, y bueno, así es como llegamos al fin de esta emisión aquí en Dime la Neta. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como La Neta Noticias. Ya somos 4.600.000 en esta comunidad. Así es, Dani, los invitamos a que nos sigan tanto en Facebook, Instagram y Twitter, y recuerden que solo aquí tienen la neta de las noticias, y nos vemos mañana 6:30 en punto. Ahora sí trataremos de que sea en punto.